Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están? días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. ¿Cómo Buenos están? días, profe. Buenos días. Vamos a dar unos 2 minutitos para que se conecten más compañeros. Bueno, ya estamos la mayoría. Voy a compartirles pantalla. ¿Ya están viendo aquí mi pantalla? Sí, ya sé. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues como siempre, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito de lo que se va a tratar la materia. Sí, aquí en archivos, sí, está el programa de control 2. Bueno, pues aquí como siempre están los datos. Sí, tenemos 4 horas teóricas, 2 prácticas. Esperemos que bueno, ya veremos, dependiendo cómo se vaya dando esto, la pandemia, si podemos regresar o no a laboratorios. Si no, pues las prácticas las haremos con software, ¿no? Bueno, pues vamos a lo que ahorita nos interesa, que pues, son los temas, ¿no? Entonces vamos aquí con la unidad 1, ¿sí? Que la unidad 1 aquí está, respuesta en frecuencia de sistemas. Bueno, si empezamos a comparar lo que vimos bueno, en control 1, ahí principalmente pues nuestro análisis fue en función del tiempo, ¿sí? Ahora sí, nuestros análisis van a ser en la mayoría, ¿sí? Porque también vamos, les aclaro, pues vamos a retomar al final otra vez es un análisis en tiempo, ¿no?
Pero bueno, principalmente ahorita pues empezamos con un análisis en frecuencia, ¿sí? Ahora vamos a hablar pues también de estabilidad y cosas así que tiene que ver con control, pero desde el punto de vista de frecuencia. Entonces, aquí en el primer subtema, ¿sí? Nos habla de la función de respuesta a la frecuencia, ¿sí? Entonces aquí vemos, o aplicamos, lo vamos a ver un tipo de entrada que tiene que ver con una función periódica, ¿sí? Porque si estamos hablando de una frecuencia, pues ya vamos a hablar de una función periódica, a diferencia, otra vez comparando con lo que se hizo en control uno, que los análisis se recuerdan y sobre todo los parámetros de rendimiento, como el porcentaje de sobreimpulso, tiempo de crecimiento, todos esos, ¿sí? Están definidos y estandarizados con base a una entrada de escala unitario. Pero a fin de cuentas, un escala unitario, pues lo podemos ver desde el punto de vista función o eléctricamente como una corriente directa, un voltaje directo. ¿Ok? En este caso, si hablo de frecuencia, pues, lógicamente tenemos que estar trabajando una señal periódica, ¿sí? Alterna. Sí, va a ser, desde aquí, pues empezamos a ver la gran diferencia, ¿no? Que hay. Sí, entonces, aquí en función de respuesta a la frecuencia, precisamente vamos a obtener la respuesta de un sistema con respecto a una entrada, sí, periódica o una señal periódica, ¿no? Obviamente que contenga ya una cierta frecuencia. Y entonces vamos a ver su comportamiento. Después vemos aquí lo que se conoce como gráficas de Bode. Bueno, estas gráficas de Bode en esta parte, y bueno, y desde antes, desde la función de respuesta a la frecuencia, vamos a empezar a trabajar algo que, bueno, que no habíamos tomado en cuenta en control uno, ¿sí? Por el tipo ahora sí que de objetivos que se tiene ahí en control uno, pues el análisis, pues en este caso no ameritaba hablar de lo que es magnitud y fase, ¿sí? Pero ahora, como estamos trabajando en frecuencia, pues ya vamos a estar hablando de esos términos, ¿no? Y los vamos a estar además manejando. ¿Sí? Vamos a sacar la magnitud, ¿sí? O sea, la amplitud de un sistema y la fase, o sea, el comportamiento de la amplitud y el ángulo, a fin de cuentas, ¿sí? Lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, ya estamos hablando y vamos a utilizar algo, pues, que, como dijimos, no habíamos considerado en control 1, allá fue todo con respecto a los tiempos, ¿no? Tiempos de crecimiento, establecimiento y todos esos en conjunto nos dan la calidad del sistema, ¿sí? Básicamente la respuesta transitoria, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo principalmente. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de otro tipo de este análisis y que tiene que ver, como les estoy comentando, con esa magnitud y esa fase. Bueno, pues esa magnitud y esa fase con respecto precisamente a la frecuencia, ¿sí? Las vamos a poder graficar, ¿sí? Y esas gráficas, ¿sí? Se conocen como gráficas de Bode, ¿no? ¿Sí? Esto que tenemos aquí. Entonces, estas gráficas precisamente nos ayudan a analizar y observar el comportamiento de la magnitud y del ángulo, ¿sí? O la fase que tiene un sistema con respecto a la frecuencia. Eso es lo que son esas gráficas de Bode. Después, aquí como vemos, dice magnitud pico, frecuencia pico y ancho de banda. Ah, ok, ¿esto qué significa? Bueno, pues estos son parámetros de rendimiento también, pero en función de frecuencia, ¿sí? Así como los tenemos en tiempo, como ahorita los he estado mencionando, porcentaje sobre impulso, tiempo de crecimiento, tiempo de retardo, tiempo de establecimiento, y además, aunque ahora sí que se considera aparte, error en estado estacionario, en conjunto, si recuerdan, ¿sí? Esos parámetros pues, nos van a dar la eficiencia o la calidad de la respuesta de un sistema. Bueno, pues en este caso, aquí también tenemos parámetros de rendimiento en frecuencia, y esos son precisamente esto, magnitud pico, ¿sí? Lo que es frecuencia pico y ancho de banda. Son menos, pero en su momento cuando los veamos, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que estos parámetros de rendimiento en frecuencia tienen una relación, ¿sí? Con lo que son los parámetros de rendimiento en tiempo. ¿De acuerdo?
hay, digamos, una cierta analogía, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, aquí también vemos esos parámetros de rendimiento y que lógicamente pues nos van a proporcionar la calidad de la respuesta de un sistema, pero ahora analizándolo desde el punto de vista frecuencia, ¿ok? Después, vamos a ver aquí una teoría que está, bueno, enfocada principalmente a lo que es un análisis de estabilidad desde el punto de vista frecuencia. Bueno, un análisis de estabilidad, sí, que se conoce como el criterio de estabilidad de Nyquist. Aquí está, ¿sí? Entonces, de hecho, viene, creo que en la segunda unidad, viene el criterio de estabilidad de Nyquist. A ver, déjenme checarlo. Sí, aquí está, miren. Criterio de estabilidad de Nyquist, más sin en cambio, sí, cuando se ve esto del principio del argumento, ¿sí? Lo que es la trayectoria de la gráfica de Nyquist, pues, prácticamente tenemos ya que hablar, ¿sí? Del criterio de estabilidad. Entonces ahorita les aclaro, ¿sí? Lo que está en la unidad 2 como el criterio de estabilidad de Nyquist, precisamente como es un poquito, ahora sí que complicado separarlo. Entonces, ya que estamos viendo el principio del argumento, ¿sí? Y esto de la gráfica, pues prácticamente es un pequeño pasito que necesitamos. Entonces, aprovechamos esta parte y en estas, o así que en esta unidad 1, vemos de una vez lo que es el criterio de estabilidad de Nyquist, ¿ok? Sí, entonces se los aclaro, ¿no? Porque pues digamos, es la teoría fuerte. Entonces, si ya lo estamos viendo aquí, pues se aprovecha y de una vez se ve el criterio de estabilidad de Nyquist, ¿ok? Pues como tal, nos va a dar precisamente, o nos va a indicar una medición y desde el punto de vista gráfico podemos determinar, ¿sí? La estabilidad del sistema, obviamente desde el punto de vista análisis en frecuencia. ¿Sí? Entonces, este principio del argumento, esto de la trayectoria y gráfica de Nyquist, pues precisamente ya en su conjunto, ¿sí? Forman precisamente ese criterio de estabilidad de Nyquist. Entonces, el criterio de estabilidad que es, pues es un criterio gráfico, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder determinar la estabilidad del sistema, pero del sistema de lazo abierto y lazo cerrado al mismo tiempo. Bueno, con la misma información, lo vamos a ver. Está interesante. Sí, pero vamos a ver en su momento que esta gráfica pues es una gráfica polar y nuevamente aquí manejamos lo que es magnitud, fase y frecuencia. Sí, entonces al mismo tiempo en esa misma gráfica vamos a ver que podemos obtener pues la información precisamente de magnitud, fase y frecuencia de un sistema y obviamente su estabilidad, ¿sí? En lazo abierto y en lazo cerrado. Entonces, es lo que significa esto de aquí, ¿sale? Bueno, entonces esto básicamente es lo que vemos en la unidad 1. Entonces, como ven, todo está enfocado, ¿sí? A lo que es análisis en frecuencia, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Comentario? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos con la unidad 2. Dice, nos habla, bueno, ahora sí de estabilidad en función de la frecuencia. Entonces, aquí vemos, así como en control 1, lo que es estabilidad relativa, sí, que a fin de cuentas no cambia. O sea, ya sea que nosotros analicemos un sistema en frecuencia o en tiempo, sí, la estabilidad relativa pues, sigue siendo la misma, ¿no? O sea, estos criterios no cambian. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, pues es un repasito nada más para recordar, ¿no? Lo que es estabilidad relativa, que también lo vemos en control 1. Y después vemos dos elementos, ¿sí? Que son lo que le llaman margen de ganancia, como pueden ver aquí, margen de ganancia,
y margen de fase. Entonces, esto tiene que ver con la estabilidad del sistema, de un sistema de lazo abierto, ¿sí? Entonces, aquí, pues, si vemos aquí la palabrita margen, pues luego lo entendemos como, pues puede ser una distancia, un rango, más o menos, ¿sí? O una cantidad, ¿sí? ¿De qué? Pues en un momento dado, aquí lo estamos viendo, de ganancia, o sea, de magnitud de un sistema, y fase, o sea, del ángulo. Entonces, vamos a ver en un momento dado que nosotros podemos, ahora sí que determinar, ¿sí? Digamos, el rango que tenemos de incrementar la ganancia en un sistema y el ángulo en un sistema, ¿sí? Para que el sistema siga siendo estable, ¿de acuerdo? O en caso contrario, pues el sistema, si nos salimos de este rango de ganancia y de este rango de fase, pues obviamente el sistema lo vamos a hacer inestable por ganancia o por fase, ¿de acuerdo? Entonces, vean que otra vez aparece, sí, quisiera aquí resaltar pues la fase. ¿Por qué? Porque en control 1, si recuerdan, el enfoque básicamente pues es con base, yo me refiero al enfoque de los análisis que regularmente hacemos para determinar la estabilidad de los sistemas, se enfoca a lo que es la ganancia, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? De hecho, el criterio de Ruth, ¿sí? Tiene que ver pues, a fin de cuentas, con el rango de estabilidad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el rango de estabilidad, a su vez, ¿de qué depende? Pues es el rango de la ganancia. ¿Se acuerdan? 0 menor que K, menor que 20 de 13, lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso nos da la estabilidad del sistema, pero enfocado a la ganancia. ¿Sí? A fin de cuentas, si nosotros vamos al método, por ejemplo, del lugar de las raíces, ¿sí? También, ¿sí? Se sustenta precisamente la estabilidad de la ganancia. ¿Por qué? Porque es el movimiento de los polos, ¿sí? Ahí en el plano S del sistema, pero acuérdense, conforme la ganancia se va incrementando. Entonces, otra vez es la ganancia. Bueno, pues, y ahí en su momento, pues no consideramos la fase, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a dar cuenta que en un momento dado, ¿sí? Un sistema también se puede hacer inestable por fase, no solamente por ganancia, o sea, por esa ganancia acá, sino también por el ángulo, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, pues estamos ahora sí que complementando nuestros análisis de estabilidad, ¿no? Sí, ok. Entonces, bueno, pues estos temas, pues son, así que son complementarios, ¿verdad? En cuestión de análisis a lo que vimos en control 1. Bueno, después aquí está el criterio de estabilidad de Nyquist, que ya lo comentamos, ¿sí? Entonces lo veríamos en la unidad 1, sí, porque pues no tendría caso ver, digamos, la teoría completa o casi completa en la unidad 1 y después aquí nada más retomarla y otra vez. Entonces, de una vez, les decía yo, este criterio pues ya se ve desde la unidad 1, ¿ok? Y tenemos aquí el criterio de estabilidad de Bode. Aquí sí no hay ningún problema, porque en la unidad 1, como podemos ver, aquí está, vemos las gráficas de Bode y aquí pues vamos a aprender precisamente a construir estas gráficas, lo que les decía hace un momento, de magnitud y de fase, ¿sí? Y después, sin ningún problema, ¿sí? Aquí en la unidad 2, perfectamente podemos ver lo que es el criterio de Bode, de estabilidad, ¿sí? Y complementarlo, ¿sí? Aquí no hay ningún problema, o sea, a lo que me refiero es que es fácil separar primero las gráficas y después aplicar el criterio de estabilidad sobre esas gráficas. Acá, en lo que es el criterio de estabilidad de Nyquist, por el tipo de teoría, ¿sí? Por eso les decía, es difícil, ahora sí que separarlo, ¿no? ¿Sí? Por la secuencia que se lleva, ¿sí? Y por el tipo de, ahora sí que de la teoría, ¿no? Entonces, pues de una vez se vería desde la unidad 1, ¿por qué? Porque nos habla aquí de un principio del argumento, ¿sí? Miren, este de aquí, este subtema, principio del argumento.
Entonces, se supone que el criterio de estabilidad de Nyquist, pues es una aplicación directa de este principio. ¿Sí? Entonces, si ya lo estamos viendo, lo estamos aclarando, pues de una vez. ¿Sí? Ya se ve por completo el criterio de estabilidad, ¿sí? De Nyquist. ¿Ok? Bueno, entonces aquí en la unidad 2, como dice aquí, pues básicamente estaríamos hablando de estabilidad. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esta unidad 2? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Bueno, vámonos a la unidad 3. Y nos habla aquí de compensación. ¿Sí? Entonces, esto de compensadores, y cuando lleguemos, cuando lo expliquemos, pues ustedes se van a dar cuenta de que es, entre comillas, prácticamente lo mismo que los controladores PIDs que vimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hablar aquí también, y por aquí se está viendo, miren, hay una compensación integral, una compensación derivativa y la integral derivativa. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues estos compensadores, al igual que los controladores PIDs que vimos en control 1, ¿sí? Estos compensadores nos van a servir para mejorar o depurar el comportamiento de un sistema, ¿sí? Nada más que yo les hablaba de los efectos, bueno, a que son muy parecidos a los PIDs, efectivamente. A lo que me refiero en eso de parecerse es al efecto, ¿sí? Que producen cada uno de ellos. Entonces los efectos, pues aquí nos habla de un integral, de un derivativo, y aunque no nos los dicen, obviamente cada uno de ellos tiene su parte proporcional. O sea, por si alguien dice, oye, ¿el proporcional qué pasa? Bueno, sí, está ya, digamos, implícito, ¿de acuerdo? Pero les decía yo, sí, es prácticamente lo mismo, entre comillas, pero lo estoy diciendo por el efecto que produce, ¿sí? O sea, el efecto que produce un compensador en su momento, cuando lo veamos integral, pues va a producir el mismo efecto de un controlador PI, ¿sí? Pero entonces van a decir, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia? ¿Para qué vemos estas cosas? Ah, lo que pasa es que los compensadores, ¿sí? La forma de diseñarlos, ¿sí? Es diferente a lo que son los controladores PIDs, ¿sí? ¿Sí se acuerdan cómo se diseñan los PIDs? ¿Qué es lo que aplicamos? ¿Qué técnica? ¿Recuerdan? Lo de Ziegler-Nichols. Exacto, Ziegler-Nichols. Y a su vez ese método de Ziegler-Nichols se sustenta en lo que era la curva de reacción, si se acuerdan. O sea, en otras palabras, la respuesta del sistema. Pero igual, si se acuerdan, no era necesario en su momento tener la función de transferencia para ese método, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más nos dicen, pon a trabajar tu sistema, sea cual sea, arráncalo, mete la entrada y mide la salida, ¿no? ¿Sí? Y se acuerdan que con base a la salida, ¿sí? Por acá lo medio pongo. Ay, a ver si no. Sí, de que nos daban una cosa así, ¿no? Pues se acuerdan que según el método que teníamos que hacer, pues trazar la recta y bla, 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 ¿no? Y luego
medíamos aquí la K y por aquí había una tau, ¿se acuerdan? Bueno, pues todos los elementos para nuestra tablita, ¿no? De Segle-Nichols. Bueno, en este caso, pues al tener la respuesta, pues no me interesaba ahora sí que modelar el sistema, ¿sí? O la planta, ¿sí? Aquí pues básicamente no lo vemos como una caja negra. Bueno, pues en este caso, ahí es donde radica la gran diferencia con los compensadores, porque para diseñar un compensador, ya sea, bueno, lo voy a decir de esta manera, proporcional integral, proporcional derivativo o PID, ¿sí? Que a fin de cuentas es un PID. Aquí, por ejemplo, en este último, ¿sí? Necesitamos, ahí sí, la función de transferencia. ¿Por qué? Porque al hablar de compensadores, ¿sí? Digámoslo así, se busca un poquito más de precisión o mucho más de precisión, ¿sí? En los requerimientos en este caso, de la depuración del sistema. ¿Por qué se los digo? Porque cuando ustedes se acuerdan, hicieron su práctica, ¿no? De P&D. ¿Se acuerdan que el sistema original, pues, digamos, a propósito, pues, estaba bastante feo, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes pues lo imprimieron, aplicaron el método de Segle-Nichols, pusieron su recta y toda la cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que fueron haciendo? Una vez que ya aplicaron su PID, pues lo que hicieron es entonar, ¿no? Entonces, ustedes poco a poco fueron entonando, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, aquí ya se hizo un poquito más rápido a lo mejor, todavía tenía oscilaciones, pero bajaron, ¿sí? Hasta que ustedes encontraron, por decir, la mejor respuesta, ¿no? Algo así, ¿de acuerdo? Sí, pero acuérdense, en algún momento yo, por ejemplo, les pedí que diseñaran su controlador y que ese controlador debería de cumplir a lo mejor con el 10% de porcentaje de sobreimpulso o con un tiempo de establecimiento de, por decir, 3 segundos. En la práctica se puso como requerimiento esto, ¿sí se acuerdan? O sea, ¿lo pusimos o no lo pusimos? ¿En algún momento dado pedí algo así? Sí, profe. O sea, yo les dije que debería de cumplir con esto y con esto, o simplemente que obtuvieran la mejor respuesta de su sistema. Era con la mejor respuesta. Exacto, la mejor respuesta, ¿verdad? Pero en ningún momento dado pusimos este tipo de condiciones o requerimientos. Ahí es donde está la diferencia con los compensadores. Si la exigencia que ustedes tienen en un cierto, digamos, en una sección de un proceso industrial, ¿sí? Donde es prioritario el sobreimpulso y, por ejemplo, como ahorita el tiempo de establecimiento, ¿sí? Ustedes como diseñadores pueden poner ese tipo de condiciones, ¿sí? O requerimientos de diseño. Ah, pues entonces es cuando precisamente se utilizan los compensadores, ¿sí? Entonces nosotros podemos aplicar un compensador, y bueno, primero diseñarlo y después obviamente aplicarlo, ¿sí? Pero de tal manera que cumpla precisamente con estos requerimientos, ¿sí? Al aplicar ese compensador sobre la planta que estemos trabajando, sí, nos va a dar este 10% de sobreimpulso y un tiempo de establecimiento de 3 segundos. Entonces, aquí es donde empezamos a ver la diferencia, ¿sí? De diseño de los compensadores con respecto a los controladores y aparte, ¿sí? Ahora sí que los objetivos, ¿sí? El otro, pues, como dijimos, ¿qué es lo que ustedes hicieron? Pues sí, obtuvieron la mejor respuesta. Lo que hicieron es entonarlo, ¿se acuerdan?
Entonces fueron ajustando la ganancia proporcional, luego la integral o la derivativa, y poco a poquito lo fueron ajustando. A fin de cuentas, eso es entonarlo hasta que se obtenga la mejor respuesta. O sea, obvio, un sistema rápido que no tenga estas oscilaciones ni este sobreimpulso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera ustedes lo depuraron, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de establecimiento lo redujeron mucho, o sea, el sistema mejoró, el tiempo de crecimiento se redujo mucho, o sea, lo hicieron más rápido, menos oscilatorio, o sea, todo está bien. Pero aquí el gran problema en un momento dado es que si nosotros ya nos pidieran, ¿sí? Ya requerimientos de diseño, ¿sí? Para que yo en la salida obtenga un 10% de impulso y un tiempo de establecimiento de 3 segundos, ¿están de acuerdo que de esta manera se va a complicar mucho? Porque de por sí, a veces, dependiendo de la planta, sí nos cuesta un poquito más de trabajo. ¿Estarán de acuerdo? Ustedes estuvieron jugando ahí un ratito, ¿no? ¿Sí? Hasta que lo ajustaron y encontraron la mejor respuesta. Pero imagínense si aparte de eso, ¿sí? Nos piden requerimientos de diseño como estos dos, pues cuánto nos vamos a tardar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aunque son muy buenos los PIDs, ¿sí? Si es algo tan específico como esto, si hay requerimientos de diseño, ya nos va a costar más trabajo. ¿Estamos? Entonces, es cuando, pues ahora sí que tenemos la otra opción, ¿sí? Y la otra opción, pues son precisamente los compensadores, ¿sí? Porque con los compensadores, aunque, ¿cuál es el principal, entre comillas, lo voy a decir, problema? Pues es encontrar precisamente la función de transferencia de la planta. Aquí sí tendríamos que modelar matemáticamente nuestra planta. ¿Estamos? ¿Sí? Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, pues que estos compensadores, ¿sí? Tienen la capacidad de que al diseñarlos, pues cumplan con estos requerimientos de diseño que nos den, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo dije, nos va a costar mucho trabajo con los PIDs, ¿sí? Aunque son muy prácticos, son muy buenos, eso sí, ¿de acuerdo? Pero pues en este caso, aquí nos van a auxiliar los compensadores, ¿sí? Pero como dije, ¿cuál es la gran diferencia? Que hay que modelar, ¿sí? Nuestra planta. Necesitamos la función de transferencia de nuestra planta, ¿ok? Y alguien diría, bueno, pues sí, pero desde control 1 quedamos que pues ya en procesos ya muy complicados, por eso se siguen utilizando precisamente los PIDs, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesitamos la función de transferencia, entonces son muy prácticos, estoy de acuerdo. Pero en un caso muy especial a lo mejor, y que sí se llegan a requerir en ocasiones, sí se llegan a requerir los compensadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una parte de un proceso que es crítica y pues debe de cumplir con esto, así de sencillo, ¿sí? Entonces, si es crítico, entonces voy a aplicar un compensador, no un controlador, ¿sí? Pero pues ahorita afortunadamente, también hay que decirlo, tenemos herramientas, ¿sí? Herramientas de software con las que nosotros podemos, en un momento dado, a partir precisamente de la señal de salida que tenemos aquí también, o sea, a fin de cuentas de la curva de reacción de nuestro sistema, ¿sí? Hay técnicas mediante las cuales podemos obtener, ¿sí? La función de transferencia de la planta, ¿sí? De hecho, MATLAB utiliza por ahí, ¿sí? Un método que precisamente es un método numérico, a fin de cuentas, ¿sí? Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos tiempo, tenemos nuestra función de respuesta, pero a fin de cuentas, pues tenemos tiempo contra amplitud, ¿no? Sí, entonces básicamente, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues tomar puntos, ¿estamos de acuerdo? Que a fin de cuentas cada uno de esos puntos que son pares ordenados, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, tiempo contra amplitud. Entonces, a partir pues, de esa serie de pares ordenados en cada uno de estos puntos, ¿sí? Vamos a reconstruir
nuestra salida, y al reconstruir la salida, pues podemos obtener en un momento dado, ¿sí?, nuestra función de transferencia, ¿ok? Que nos piden aquí. Sí, esa es por una parte. Hay otra técnica mediante LabVIEW, también se puede construir o determinar la función de transferencia de un sistema. Pero entonces a lo que quiero llegar es que afortunadamente pues ya tenemos actualmente ya más herramientas para determinar la función de transferencia, pues ahora sí que de un sistema ya complejo, ¿no? Sí, numéricamente, pero lo podemos lograr, ¿estamos de acuerdo? Entonces de esa manera pues ahora sí que nos libramos de estar haciendo ahí análisis más complejos a mano, ¿no? Si como dijimos una vez, sistemas mecánicos, a lo mejor hay neumática, hidráulica, bandas transportadoras, motores, pues obviamente se nos va a complicar la cosa, ¿sí? Entonces necesitamos buscar la manera, pues, de que ese modelo matemático, pues, lo podamos hacer de manera más sencilla, ¿no? Y pues lo podemos hacer, como dijimos ahorita, con software, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso nos ayudaría en esta parte, ¿no? Entonces, les decía yo, esta es la gran diferencia, entonces, de los compensadores con los controladores, ¿no? ¿Sí? La forma en que se diseñan, y como ahorita lo comentamos, ¿sí? En un momento dado, si hay más requerimientos de diseño, ¿sí? Más exigencia, bueno, pues entonces utilizaríamos un compensador, ¿ok? Muy bien, ¿alguna duda? ¿Sí queda claro? Muy bien. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos con la unidad 4. Bueno, esta unidad 4 dice que es la introducción a las variables de estado. Bueno, aquí damos ahora sí que un salto, ¿no? Todo lo que ahorita comentamos, pues hablaríamos desde los compensadores que ahorita los platicamos, hacia atrás, y todo lo que se ha visto en control 1 o desde control 1, sí, tiene que ver con lo que le hemos llamado, o bueno, lo que se le llama control clásico, ¿ok? Entonces, aquí en esto de introducción a las variables de estado, cuando ya mencionamos o hablamos de variables de estado, sí, estaríamos trabajándolo con lo que es el control moderno, ¿sí? Entonces, aquí, sí, aunque vamos a seguir hablando de función de transferencia, eso sí, esto en control es toda la vida, ¿no? Función de transferencia. Pero ahora, para empezar, ¿sí?, la representación que se le da a los sistemas de control en variables de estado es diferente. ¿Por qué? Porque ahora la representación, cuando lo veamos aquí, es una representación con matrices, o sea, una representación matricial, ¿sí? Bueno, pues esa representación matricial tiene un nombre, y aquí está. Se le llama, forma canónica, ¿sí? Entonces, para empezar, ¿sí?, esos sistemas se representan de forma diferente. ¿Con qué? Pues con matrices. Y esa forma diferente con matrices se le llama forma canónica que tenemos aquí. Bueno, ahora, si hablo de variables de estado, a fin de cuentas, al hablar de variables, ¿sí?, pues regularmente ya se habla de un sistema físico, pues voy a hablar de variables físicas. Entonces tampoco, cuando lleguemos aquí, uno no es tampoco cosa del otro mundo, ¿sí? O sea, estas variables de estado que estamos hablando aquí, pues a fin de cuentas estarían representando las variables físicas de un sistema, como corriente, voltaje,
velocidad en un motor, temperatura, etcétera. ¿Sí? Nada más que, como dijimos, la estructura de representación, ¿sí? Es diferente a lo que hemos estado manejando, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué vemos esto? Porque tiene sus ventajas, ¿sí? Con respecto al control clásico. Bueno, entonces, aquí vemos otro subtema y dice aquí, estados obtenidos de los diagramas de simulación. Bueno, aquí no lo dice de esa manera, pero digamos, hay ciertas propiedades, ¿sí? Que no habíamos manejado o no se han manejado con control clásico. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, esto, estados obtenidos de los diagramas de simulación. Bueno, a fin de cuentas, sí, ahorita les quiero aclarar esta parte. Esta forma canónica que dijimos que es una forma matricial, la podemos construir de diferentes, bueno, a partir, mejor dicho, de diferentes caminos o diferentes técnicas. La forma canónica nunca no va a cambiar, ya es una forma específica, por eso tiene un nombre, ¿ok? Pero la forma en que podemos construirla, o sea, la técnica que utilicemos para construirla pueden ser diferentes. Bueno, pues una es precisamente esto de aquí. Aquí le llaman estados obtenidos de los diagramas de simulación, pero en su momento lo vamos a ver como la forma canónica observable, ¿sí? Entonces ahí en su momento vamos a ver lo que es observabilidad, ¿sí? Tiene que ver aquí, miren, está aquí abajo, ¿sí? Nada más que, bueno, esto básicamente va pegado, ¿no? Entonces, a partir de esto, de estos diagramas que le llaman de simulación, ¿sí? Al mismo tiempo podemos aplicar esto. Es un concepto donde, precisamente nos lo está diciendo, las variables de este sistema, su salida y todo lo que necesitemos, puede ser observado. O sea, lo podemos medir. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, en este caso, a partir de esta técnica de observabilidad y junto con los estados de los diagramas de simulación, podemos construir esta forma canónica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, en su momento, cuando utilizamos esta técnica de observabilidad, ¿sí? O el concepto, ¿sí? Hablaríamos de una forma canónica observable, ¿sí? Por esto de aquí, ¿ok? Bueno, pues lo mismo sería aquí. Con este de acá, nos habla de controlabilidad. Entonces, es otro concepto, ¿sí? Y otra forma de construir esta forma canónica. Entonces, cuando utilicemos este concepto de controlabilidad, nosotros obviamente podemos medir si un sistema es controlable o no, ¿sí? Porque a lo mejor puede ser nada más observable. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo ver y que a lo mejor puedo medirlo, ¿sí? Pero no puedo controlarlo, ¿sí? Vean que estos términos no los habíamos utilizado, ¿sí? Y no lo habíamos visto de esta manera. Entonces vean que desde aquí, como que esta teoría y digamos, sí, bueno, esta teoría de variables de estado, pues veamos que empieza a hacerse todavía un poquito más poderoso, ¿no? De lo que hasta ahorita hemos visto. ¿Sí? Entonces tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos esto de controlabilidad y, por ejemplo, vemos que el sistema es controlable, entonces podemos construir esta forma canónica, ¿sí? Y sería la forma canónica controlable. En su momento, la forma canónica observable, ¿ok? Y hay otra que, que tenemos aquí que dice que es forma diagonal de las variables de fase de estado. Bueno, pues esta canónica pues, se llama precisamente canónica, forma canónica diagonal, ¿sí? Acuérdense que ahorita lo comentamos, vamos a estar trabajando con matrices. Entonces, luego pues forma canónica diagonal, pues es una matriz diagonal, ¿no? ¿Sí? Tiene su aplicación,
¿sí? Cada una de estas formas canónicas, como lo estamos viendo, tiene su aplicación. En este caso, esta forma diagonal se utiliza para aislar cada una de las variables de estado que estuvieran trabajando en el sistema. Si ustedes quieren verlas por sí solas, cómo están trabajando cada variable, la temperatura, por ejemplo, la presión, humedad en una planta, pues ustedes las van a poder analizar de forma separada. ¿Por qué lo digo? Porque acuérdense que en un sistema todos los elementos interactúan entre sí, ¿se acuerdan de la definición? ¿Sí? Pero ustedes lo quieren ver, analizar por separado, bueno, pueden utilizar esta forma diagonal, ¿no? Entonces lo que hace es separar precisamente cada variable que pudiera tener nuestro sistema, ¿no? Entonces, como ven, pues cada una tiene su aplicación, ¿sí? Pero dependiendo de lo que ustedes utilicen, van a llegar siempre a la forma canónica, ¿no? Esta no cambia. La manera en que se construye, o sea, la técnica para llegar a la forma canónica es la que cambia, ¿de acuerdo? Pero bueno, a fin de cuentas, lo que vamos a ver, pues, tiene que ver con lo que dijimos de control moderno, ¿no? Entonces, lo que quería aclararles en esta parte, ¿ok? Pero además de que está interesante esto, pues tiene aplicaciones importantes, ¿no? Ok, y por ahí hay uno o dos temas que no vienen, pero que también vemos ya para complementarlo, ya lo veremos al final, ¿ok? Cuando lleguemos a esta unidad. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bueno, ahorita regresamos aquí. Voy a borrar aquí. Bueno, pues vamos con los criterios de evaluación. Los voy a poner por unidad. Sí ven el pizarrón, ¿verdad? Sí, profe. Ok.
Muy bien, pues ahí están los porcentajes por unidad. Sí, en cuestión de prácticas, pues ya veremos cómo se van dando las cosas y pues por lo pronto utilizaríamos el MATLAB, ¿ok? Sí, profe. Ok. Bueno, ve que en cada sesión pasamos lista.
Bueno, ya saben, ¿no? Que en caso de que les faltara alguna unidad, pues esa unidad se presenta, bueno, aquí le puse, ¿no? Ordinario, extra título, pero pues, regularmente no va a pasar eso, ¿verdad? En caso muy extremo. Ya ni les pregunté si copiaron los porcentajes, me regreso, o ahí le dejo. Sí, profe, ya. Sí, ok. Si tengan alguna duda, comentario. Creo que no, profe. Ok. Muy bien, aquí para la bibliografía, pues prácticamente la misma de control 1. Debe de estar por acá. Se fijan, es la misma. Pues ustedes ya han manejado, me parece que el Logata, ¿no? Es el de batalla. Sí, Logata, ¿no? Y otro recomendable, pues es el Q, nada más que yo les había comentado que de preferencia, si lo consiguen en inglés, ¿no? Sí, aquí está el Melsa, también está bien. Digamos, todos estos libros son buenos, nada más que pues ya no lo editan. Sí, ya está un poquito más complicado. Sí, pero por ejemplo, Logata, pues viene muy completo. Aquí nada más lo que recomiendo, pues es esta, bueno, edición, se recomienda de las últimas, ¿no? Sí, entre más actual, mejor. Porque los primeros, la primera edición sí está muy rebuscado ahí, no se entiende muy bien. Sí, pero digamos, los últimos vienen bastante estructurados, se ven bien, o sea, se entiende. Sí, y les decía yo, también se recomienda el cubo, pero en inglés, ¿no? Porque la traducción no es muy buena, que digamos. Ok. Y bueno, están en libertad, si encuentran otro que les agrade, pues adelante, no estamos limitados, ¿ok?
Sí, digamos, esto es lo básico, ya ustedes pueden seleccionar, si encuentran algunos otros mejores, adelante. No hay ningún problema, ¿no? Ok, bueno, ¿alguna duda, comentario? No, ¿Nos iba a profe. haber clases presenciales, profe? Ay, híjole, es que no se sabe. No, nos han mandado de laboratorios, Ujú. que o sea, pues va a ser así que de común acuerdo. Sí, pero pues ustedes no sé qué opinen. Así que ¿Es bajo nuestra responsabilidad o algo así? sí, se supone que se entraría el 50% de la capacidad de los laboratorios. Esa es una. Y bueno, hay que avisar para que se supone que lo saniticen. Sí, pero pues no es en sí responsabilidad, sino que pues ahora sí que pues todos estamos expuestos, ¿no? Pero por eso les digo, pues ahora sí que es a consideración de las dos partes, ¿no? Ahora no sé si ya los vacunaron o todavía no, ¿sí? No, todavía no han dicho, no han dicho cuándo. Sí, porque aquí en Ciudad de México yo sé que creo que ya están vacunando, ¿no? A los de 18 en adelante. Sí, pero aquí todavía no creo. Sí, pues ojalá sea pronto y pues ahora sí que en un momento dado ya con base a eso, pues ya se puede ir con más confianza, ¿no? Claro, siguiendo tomando las medidas, ¿no? Porque ya saben que aún vacunados se han contagiado. Entonces no es una inmunidad al 100%. Pero bueno, pues nosotros mientras vamos a seguir trabajando aquí. Y como, otra cosa, como siempre les comento, dudas, pregunten con toda confianza, ¿eh? Ya saben que yo no me enojo, al contrario, se hace más dinámica la clase, ¿no? Ok. Ay, no sé por qué me puse aquí. Estamos aquí. Bueno, ya está aquí el blog de notas. Yo creo que ya lo checaron en su Teams. Entonces estamos manejando pues la misma carpeta, ¿no? Por ejemplo, aquí está Benjamín y aquí lo abrimos, está sus cuestionarios, tareas y reporte de prácticas. Acuérdense que siempre hay que subir lo que se deje, sí, como archivo impreso, ¿no? Para que yo aquí lo pueda calificar. Ok. Y bueno, creo que ya estamos todos aquí. Ya está aquí la unidad 1, ¿ok? Entonces, ahí pues les recomiendo, como la vez pasada en Control 1, pues que lo impriman para que ustedes puedan ir haciendo aquí sus anotaciones. Sí, ven que luego a veces por aquí hay errorcillos
de dedo y bueno, pues lo corregimos, así lo pueden corregir. Sí, y bueno, vamos a ver si Teams nos deja hacer aquí los desarrollos o ya utilizamos el pizarroncito, ¿no? Por eso yo dejo aquí unos espacios precisamente para hacer los desarrollos, ¿no? Esa es la idea. Y si no, pues ya ustedes ya, por eso les decía, y si lo tienen impreso, pues ya lo complementan. Y pues yo lo haría aquí en el pizarrón. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Pues todavía tenemos algo de tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar al menos con la introducción aquí. Nos habla de lo que es la respuesta a la frecuencia. Aquí está la unidad 1. Entonces dice introducción a la respuesta en frecuencia. Pues aquí nos está dando la introducción. Lo voy a leer. Dice que el objetivo principal de esta unidad es analizar y diseñar sistemas de control mediante la utilización de métodos para el análisis en el dominio de la frecuencia. Es importante mencionar que si se recuerdan los antecedentes de la asignatura de Control 1, la esencia para el análisis y diseño radica en la respuesta en el tiempo, es lo que habíamos comentado, de los sistemas y sus parámetros de calidad para medir su rendimiento. Pero también hay que tener en claro que este análisis para ciertas regiones de incertidumbre en el comportamiento de sistemas se hace insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en un momento dado, sí, como decíamos, nosotros en Control 1 únicamente vimos el aspecto, sí, o el enfoque a la ganancia, sí, pero nunca se consideró la fase. A eso se refiere. También la fase, en un momento dado, tiene que ver, y ya lo platicamos ahorita en el temario, tiene que ver con la estabilidad del sistema. Y es un parámetro que no habíamos considerado. Entonces, no lo conocemos, no lo podemos visualizar, ¿sí? Desde los métodos que se vieron en Control 1. Entonces, por eso habla aquí de un comportamiento de sistemas. Aquí, perdón, regiones de incertidumbre, a eso se refiere. Que no sé qué pasa, por ejemplo, con la fase. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Pues métodos adicionales que vamos a ver aquí precisamente. Lo que habíamos dicho, por ejemplo, las gráficas de Bode, el mismo criterio de Nyquist ya incluye la fase, ¿sí? Los márgenes, margen de ganancia y margen de fase, ahí está la fase. Entonces, aquí sí la vamos a considerar. Entonces, como les decía, es un complemento, ¿sí? Y son, digamos, son elementos, son análisis que en Control 1, pues no se ven, ¿sí? Más sin en cambio, todo sistema se supone que está sujeto también a magnitud y fase, ¿sí? Aunque no lo veamos, entonces por eso habla de este término de incertidumbre. Bueno, pues en este caso ya se puede cubrir esto de la incertidumbre, pues precisamente con los métodos que vamos a ver. Dice, por lo que esta región de incertidumbre del análisis en frecuencia de los sistemas proporciona una buena solución para complementar, de lo que decíamos, estamos complementando, como ya se mencionó en el análisis y diseño de sistemas, efectivamente, ¿no? Entonces, control 1, análisis en tiempo, control 2, análisis en frecuencia, y bueno, al último, bueno, y también en la parte de compensadores, regresamos otra vez al tiempo, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya vemos ahora sí que técnicas nuevas que nos ayudan a complementar, ¿sí? Nuestros análisis, no solamente desde el punto de vista ganancia, sino también desde el punto de vista fase, ¿sí? Que no lo habíamos considerado. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar, como ven aquí, con el primer tema, que es función de respuesta a la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues en este caso, para empezar, ahorita estamos viendo un sistema, ¿sí? Es un sistema, se supone, eso sí, lineal invariante en el tiempo. ¿Estamos?
Entonces, si recuerdan, pues, ¿qué características tiene un sistema lineal invariante en el tiempo? ¿Sí se acuerdan de eso? Ya no se acuerdan. ¿Qué características tiene un sistema lineal invariante del tiempo? Que la salida es proporcional a la entrada. Ok. O sea, exacto, debe de ser proporcional, debe de ser aditivo, ¿se acuerdan? O sea que podemos aplicar el principio de superposición y al hablar de invariante, es hablar de invarianza, ¿no? Que quiere decir que los parámetros del sistema no varían con el tiempo. O sea, si estamos hablando de que ese sistema es un sistema eléctrico, los capacitores, las resistencias, ¿sí? Esos elementos que lo componen, bobinas en un momento dado, ¿sí? Tienen un valor hoy y en una hora siguen teniendo el mismo valor, ¿estamos de acuerdo? Porque si variaran, entonces sería un problema, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere. Bueno, aquí entonces suponemos que nuestro sistema con esta función de transferencia GDS, sí, es un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces ahorita, de hecho, lo que nos está diciendo, como pueden ver, primero estamos hablando ahorita de x de s, ¿sí? O sea, estamos hablando de una función que depende de esta variable compleja s, pero también en un momento dado, ¿sí? Podemos trabajar, sí, con otra variable, como ven aquí, y si podemos trabajar con otra variable que dependa de la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de aquí, ¿sí? Ya en lo que vamos a empezar a ver, ustedes van a ver que vamos a estar haciendo cambios de variable. Entonces, ahora en lugar de estar trabajando con la variable s de Laplace, ¿sí? La vamos a cambiar por la variable que le vamos a estar llamando j omega, que es esta de aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos que incluir lo que es, ¿sí? La frecuencia, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que en este caso, ¿sí? Esta función de entrada x de s, ¿sí? Ya en un momento dado, pues la puedo manejar como x de j omega, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a obtener aquí una salida, pues que va a depender precisamente también de la frecuencia, j omega, ¿sí? Y también en un momento dado, ¿sí? Nuestra función de transferencia de la planta, pues ya también puede ser una función de frecuencia, j omega, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, la entrada es justo lo que están haciendo, ¿no? Aquí dice, la entrada puede estar en Laplace, puede estar en frecuencia, y después esto va a entrar precisamente aquí al sistema y nos va a dar, obviamente, pues lo que hemos estado trabajando desde control 1, nuestra función de salida en Laplace, pero en este caso nuestra función de salida Y, pero en función de frecuencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es desde el punto de vista ahora sí que físico, qué significa la función de respuesta a la frecuencia? Bueno, además de lo que estamos ahorita diciendo, de que tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, que pueden tener una entrada como ahorita en Laplace, pero puede ser en función de frecuencia haciendo este cambio de variable, y por lo tanto la salida en Laplace puede ser ahora la salida, pero en frecuencia, ¿sí? Lo que significa esto de función de respuesta a la frecuencia es que
para un sistema lineal invariante en el tiempo, cuando le aplicamos una entrada, ¿sí? Esta XS, pero esta entrada es sinusoidal o senoidal, que es lo más común, ¿qué vamos a obtener a la salida? Pues una salida también senoidal, ¿sí? Que va a tener la misma frecuencia, pero va a tener diferente amplitud y fase, ¿sí? De hecho, ustedes ya lo han trabajado, ¿sí? En laboratorio. Al menos ya llevaron electrónica 1, todos. ¿Sí? Esa supongo que sí la alcanzaron en el laboratorio, ¿o no? Electrónica 1. No, profe. ¿No? ¿Tampoco? Ya nos tocó no, ya nos tocó aquí ¿En en línea. pandemia? Sí. Ay, caray. Bueno, pero bueno, por lo menos hicieron amplificadores simulados, ¿no? Sí, 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 vamos a ver unos. Igual en electrónica 2. Ok, bueno, pues vamos a hablar por ejemplo, con transistores, ¿no? Supongo que trabajaron. Ven que tenemos Un capacitor. así es. Ese clásico, ¿no? Bueno, aquí lo dejo como VCC, ya saben que tiene su resistencia de colector, su resistencia de emisor. Aquí regularmente se pone otro capacitor. Luego, Igual llevo otro capacitor ahí. ajá, es la fuente de señal, ¿no? Sí, la entrada. Véanse, y bueno, aquí tenemos la resistencia de carga, ¿no? Entonces, ustedes pues, le aplicaban un voltaje de entrada. ¿Qué tipo de señales, si se acuerdan? Una senoidal, ¿no? Claro, ¿sí? Este es el voltaje de AC. ¿Y qué obtienen aquí como voltaje de salida? Es una bien grandota. Exacto. No se ría, profe. Una señal bien grandota. Sí, pues se supone que es un amplificador, ¿no? ¿Un amplificador de qué? Pues de ganancia. Y en este caso obtenemos una ganancia pues, en voltaje, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pero aparte de que sí es más grandota, ¿qué notaron? O sea, ya me están diciendo que la amplitud es distinta, para empezar, ¿no? O sea, es más grande, que quiere decir que le están dando una ganancia. Sí, estoy de acuerdo. Pero aparte de eso, La de pasada. exacto. Si estamos hablando de un transistor, bueno, de un amplificador con transistor, y como vemos aquí es un emisor común, ¿no? Nos va a dar una señal, efectivamente, mucho mayor, ¿sí? Pero desfasada, ¿a cuánto? 180 grados. Pero ahí va lo interesante. Ustedes, esto que estoy diciendo y esto que estamos viendo aquí en Control 2, ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque le aplicaron a su sistema lineal invariante en el tiempo, que es un amplificador, es esto, ¿sí? Una entrada senoidal. ¿Y qué obtuvieron a la salida? ¿Cómo es la señal de salida?
Pues igual senoidal. Es senoidal con diferente, Amplitud, ajá, con diferente diferente fase, fase, pero con la misma, frecuencia. exactamente. ¿Sí? Eso es la función de respuesta a la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso les comentaba, cuando ustedes trabajan con amplificadores, estos amplificadores son sistemas lineales, invariantes en el tiempo, ¿sí? Efectivamente, y aquí precisamente está cumpliendo con esto de la función de respuesta a la frecuencia, ¿sí? Entonces, para un sistema lineal invariante en el tiempo, para una entrada senoidal, sí vamos a obtener una salida también senoidal con diferente amplitud y fase y con la misma frecuencia, ¿sí? Así de simple, ¿ok? Bueno, pues es esto, ¿sí? Nada más que aquí lo estamos viendo como un bloque, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa, ¿sí? La función de respuesta a la frecuencia. Bueno, aquí creo que sí se modificó, pero bueno, el espacio, ¿eh? Entonces, aquí tenemos una primera función de transferencia, como pueden ver, aquí está en Laplace, como lo hemos estado manejando, digamos nada nuevo. Y después lo que regularmente hacemos, aquí está lo que decíamos, lo que vamos a hacer aquí, de aquí en adelante. Vamos a hacer un cambio de variable y vamos a cambiar la S por J omega, ¿no? Entonces ahora nos queda una función G de J omega, que sería nuestra función de transferencia, salida Y entre entrada X, pero en este caso en función de frecuencia, ¿ok? Ahora, para la función de respuesta en frecuencia, digamos, ya viéndola desde un punto de vista como fórmula, ¿sí? Es esta de aquí, para una entrada senoidal, miren, la entrada senoidal es esta. Como pueden ver, ¿sí? Esta entrada senoidal, ¿sí? Es igual a X. En este caso, bueno, aquí debería de ser mayúscula, pero bueno, la voy a dejar como está. X seno de omega t, ¿sí? Entonces, como ven, esta función de entrada ya depende de la frecuencia. Entonces, nos va a proporcionar nuestra función de respuesta a la frecuencia, que sería nuestra función de salida. Entonces, esta función de salida, aquí la tenemos, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? Pues como pueden ver, ¿sí? Y de omega t, o sea, ya la función de salida en función de frecuencia, y tiempo también, ¿sí? Es igual a la magnitud de X. Perdón, es igual a X. ¿Y quién es X? La magnitud de la entrada. Aquí está, ¿sí? Luego esto por la magnitud significa de la función de transferencia, pero en función de frecuencia. Luego, la función sigue siendo senoidal, ¿sí? Y va a tener aquí nuestra variable, omega t. Si se fijan, la frecuencia sigue siendo la misma que la entrada. Aquí está, omega, más phi. ¿Y quién es phi? La fase. Y aquí la estoy poniendo, donde phi es igual a la tangente inversa de la parte imaginaria de nuestra función de transferencia en frecuencia sobre la parte real de nuestra función de transferencia en frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también de aquí en adelante, ¿sí? Vamos a estar trabajando a la función de transferencia como si fuera un número complejo. Bueno, de hecho es un número complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque g de j omega, y de hecho también g de s es una función compleja. ¿Por qué? Porque tanto s de Laplace como ahorita j omega son variables complejas, ¿ok? Entonces, lógicamente, pues tenemos una función compleja, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Muy bien, vamos a hacer ahorita un ejemplito muy sencillito, ¿sí? Para ir empezando. Entonces voy a poner aquí un sistema, ahorita lazo abierto.
Entonces ahorita es X aquí. Ya sabemos que X es nuestra entrada. Esta es la planta. La salida, ¿no? Bueno, pues nos están pidiendo la función de respuesta a la frecuencia, ¿no? Tenemos este sistema, como pueden ver, es un sistema de primer orden. K es una constante, esta T también es una constante, ¿no? ¿Sí? Nos están dando la entrada que ya habíamos visto, aquí está, es X seno de omega T. Ya saben que X es la amplitud, ¿sí? Sigue siendo también una constante, ¿no? Entonces aquí la cuestión, ¿sí? Aquí, bueno, le subo un poquito, nos están pidiendo la función de la respuesta a la frecuencia, ¿sí? Entonces aquí lo vuelvo a aclarar. Esta es la función de respuesta a la frecuencia. ¿Ok? Hay que construir esta función de respuesta a la frecuencia. ¿Qué necesito? X. ¿Quién es X? La amplitud de la entrada la tengo, sí, aquí está. ¿Qué necesito? La magnitud de G de J omega. ¿Pero quién es G de J omega? La función de transferencia en términos de frecuencia. ¿La tenemos? No, todavía no, pero ahorita la sacamos, ¿sí? Luego, seno, esto ya está definido, ¿sí? De omega t, bueno, pues es nuestra frecuencia, más phi, que tampoco tenemos. ¿Quién es phi? Pues el ángulo, en este caso, de la función de transferencia, ¿ok? Entonces, ¿qué se requiere? La función de transferencia, ¿no? Entonces, bueno, ahorita originalmente pues está en Laplace, salida sobre entrada. ¿Y esto qué nos va a dar? K sobre esta T por S más 1, ¿verdad? Pero se supone que queremos la función de respuesta a la frecuencia. Entonces, a fin de cuentas, vamos a decir aquí que para la frecuencia, pues vamos a hacer el cambio de variable S igual a J omega, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, es la función de transferencia, ¿sí? ¿Quién es G? Entonces, al hacer cambio de variable, esto se convierte en G de J omega, que va a ser igual a Y de J omega sobre X de J omega.
igual acá sobre esta t que es una constante. Entonces en lugar de poner s, vamos a poner j omega más 1, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, miren, entonces ya tenemos nuestra función de transferencia y esa función de transferencia ya está en términos de frecuencia. Bueno, así como en su momento lo manejamos en control 1, ¿sí? Las funciones que ya tengamos en términos de frecuencia también hay que ponerlas en su forma estándar, ¿sí? ¿Estándar Coseno, no, profe? Y bueno, aquí sigo dejando esto. Aquí tenemos en el numerador una constante, no hay ningún problema. ¿A qué nos referimos en forma estándar? Bueno, pues si se fijan, a fin de cuentas es un número complejo. Entonces, nosotros debemos de dejar bien definido cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Por lo regular, siempre ponemos primero la parte real. En este caso es 1, más la parte imaginaria, J. Ya saben que J es un indicador, ¿sí? Omega por T, ¿sí? Entonces aquí esto que tenemos es la forma estandarizada. De aquí en adelante así lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos ayuda precisamente primero a visualizar más fácil, ¿no? Sí, nuestra función. Y la otra, porque cuando empezamos a hacer cuentas de magnitudes, fases, todo eso, pues es más fácil, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es la forma estándar. Si fijan, no es cosa del otro mundo, simplemente dejar bien definido la parte real y la parte imaginaria, eso es todo. ¿Sí? Ahora, a partir de aquí, ¿qué necesitamos? La magnitud, ¿ok? Entonces, ¿la magnitud de quién? De J, G de J omega, que nos los pide la formulita, ¿no? Entonces, la magnitud de esto, la magnitud de K sobre 1 más J omega T. Bueno, pues la magnitud del numerador es una constante que da igual sobre, aquí sí tengo un número complejo, la magnitud de un complejo, raíz de parte imaginaria, perdón, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Entonces, 1 más omega t al cuadrado, ¿sí? Y necesitamos la fase, que lo representamos así, como el ángulo
de G de J omega. Entonces, si se fijan, aquí hay un numerador y aquí hay un denominador. Entonces, se supone que aquí sería el ángulo del numerador, K, menos el ángulo del denominador, que es 1 más J omega T. ¿Sí? Esta es una constante. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo del, en este caso, del numerador? Bueno, lo voy a poner. ¿Cómo lo sacamos? Pues tangente inversa de parte imaginaria. ¿Cuánto vale? 0 sobre parte real, que es K, menos tangente inversa de parte imaginaria, que es omega T mayúscula sobre parte real, que es 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Este ángulo. 0. ¿Cuánto? 0. 0, así es. Entonces, ¿qué nos queda? Menos tangente inversa de omega T mayúscula. Esto, ¿sí? Es la fase. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los datos. Entonces, simplemente es construir, ¿sí? La formulita. ¿Qué nos dice la formulita? Pues que necesito la magnitud de entrada, ¿no? La magnitud de la entrada, perdón. Pues aquí está, es X mayúscula, y va a multiplicar, ¿sí? A la magnitud de G de J omega. ¿Sí? Es esto de aquí, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la magnitud, miren, de la función de transferencia. Entonces, va a ser X por K sobre raíz de 1 más omega T mayúscula al cuadrado, ¿sí? Luego, ya dijimos, la función de salida sigue siendo senoidal, con la misma frecuencia, pero con diferente fase. Entonces, aquí la fase es negativa, menos tangente inversa ahí, de omega por T mayúscula, ¿ok? Y de esta manera ya tenemos nuestra función de respuesta a la frecuencia para este sistema. ¿Sale? Entonces, como vemos, efectivamente la salida sigue siendo senoidal con diferente amplitud. Aquí está, diferente fase, pero con la misma frecuencia, ¿no?
¿Hay alguna duda? Profe. Profe. Ok. ¿Los demás no hay dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. ¿Ya copiaron? Sí. Profe. O bueno, no sé si. O sáquenle foto y luego ya cuando impriman ya lo pasan. Bueno, ahorita me dicen, nada más voy a pasar lista. Aquí con Teams. Aquí está. Muy bien, entonces, ¿no hay dudas? No, profe. Sale. Bueno, pues entonces, ahí le dejamos. Nos vemos el viernes. Que tenga un buen día. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. De nada, que estén bien.